bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy tenemos el placer de hablar con Miguel Coyula, director de cine independiente en Cuba. Lo conocemos por películas como, por ejemplo, Nadie, Memorias del Desarrollo, y recientemente tengo que felicitar por Corazón Azul, que ha sido galardonada en el Festival de Cine Internacional de Cine de Guadalajara con el premio Jorge Cámara. Felicidades y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien y muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Te quiero hablar precisamente sobre esta película que ha sido premiada en el Festival Internacional de Guadalajara, porque para la producción de Corazón Azul tú te demoraste muchísimo tiempo, muchos años. ¿Por qué trabajar tanto en una película que debido a la censura no van a ver muchísimas personas? Bueno, eso siempre es una cosa. Hay muchos directores en Cuba que dicen, bueno, yo quiero que mi película se estrene en Cuba y de alguna manera hacen concesiones para que salgan los cines en Cuba. Yo pienso que en realidad tú no estás trabajando para el presente y lo que tienes que hacer es realmente tomar ventaja de que realmente si estás haciendo un cine independiente tienes que ser independiente en contenido y forma, o sea que no tienes que rendirle cuentas a nadie. De eso es lo que se trata del cine independiente, en mi opinión. Y entonces yo simplemente trabajo bajo esos presupuestos, la única forma que puedo dormir tranquilo, o sea, haciendo el cine que quiero hacer, y eso es, hay muchas pocas cosas, hay muy pocas cosas en la vida sobre las cuales puedes tener control, y yo creo que el cine en mi caso es una de ellas. Y entonces es una película que se desarrolla en una realidad alternativa donde Fidel Castro ha realizado un experimento genético para crear al hombre nuevo y salvar el socialismo, y entonces dentro de ese universo es donde se desarrolla la trama de la película. Es una película que, como bien dices, bueno, tardó 10 años y entonces esa siempre ha sido la única forma de producir para mí, porque los fondos que financian el cine latinoamericano casi siempre tienen perfiles muy claros, o sea, un cine de corte realista o paisajístico, pero siempre no cabe dentro de ese universo de alguna manera el género. Y esta es una Ujú. película de ciencia ficción porque ya desde su premisa está contemplado la ciencia ficción. Entonces es una película que sabía que no tenía otra solución que financiarla de mi bolsillo y a través de favores de amigos, que es también una película en gran parte financiada espiritualmente por muchos amigos que nos han prestado locaciones, nos han prestado elementos de utilería. O sea, es una película que se ha hecho fuera de cualquier institución posible y por eso tienes que pagar el precio de que lo que no tienes en presupuesto lo tienes que invertir en tiempo para lograr los resultados que quieres. Y entonces también el guión fue cambiando mucho. Esta película está basada en una novela que yo escribí en el año 99, o sea, no es exactamente la misma trama de la novela, pero se desarrolla en ese universo de ingeniería genética y es una película intergenérica, tiene elementos de documental, ciencia ficción, o sea que es muy difícil presentarla a un fondo para decir exactamente qué va a ser la película, porque es una película que también voy escribiendo sobre la marcha. También en parte porque durante 10 años los intereses de muchos actores cambian, algunos se van del país, otros se van del proyecto por razones políticas, porque durante ese rodaje se estrenó mi documental Nadie, que es un documental que fue censurado y entonces a partir de ese momento también cambió nuestra realidad radicalmente. O sea, mucha gente se apartaron de nuestras vidas, personas incluso que eran cercanas. Y entonces tú tienes que ir utilizando todo lo que te sucede e ir imbricándolo de alguna manera en la narrativa de la película. Y es un proceso mucho más interesante porque hay muchas cosas que jamás te pasarían por la cabeza de no ser por los obstáculos. Los obstáculos también son importantes. Tú hablabas de personas que se han ido, ¿no? Durante este tiempo, han ido a hacer su arte en otro lugar, a hacer su vida en otro lugar. ¿Por qué sigues en Cuba, un país que te censura, y no has decidido irte a hacer tu arte, a crear tus historias en otro lugar? Mira, yo viví 10 años en Estados Unidos y ahí me di cuenta de que si el arte que haces no tienes un valor comercial, no existes como artista. Y entonces en Cuba por lo menos le puedo dedicar más tiempo a crear, que es lo principal, ¿no? O sea, para mí es muy importante tener ese control total de la obra. Y la historia que estoy contando ahora pues sucede en Cuba. No tiene sentido hacer una película que sucede en Cuba desde fuera, ¿no? O sea, para mí es muy importante hacerla aquí y estar aquí. O sea, aquí es donde tengo mi estudio, aquí es donde nací y creo que aquí es donde voy a morir. ¿Y cómo es hacer para los que te estén viendo que no formen parte del gremio? ¿Cómo es hacer una película independiente, o sea, una película de creación, una historia en Cuba? Y un artista, un director que además está censurado. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? Bueno, nosotros siempre
nos movemos de forma, la película en gran parte se ha filmado de forma clandestina, o sea, incluso a veces yo no tengo celular, pero mi compañera Lynn utilizaba el celular a veces para llamar a los actores, y después de la censura de nadie, pues decidimos a veces aparecernos en casa de los actores y decimos el día tal tenemos una filmación. También cuando filmamos en exteriores no tenemos permiso, o sea que tenemos que estudiar el lugar. Yo estudio la locación, los ángulos ideales, y ya cuando vamos a filmar, como solo somos 2 personas en el equipo, pues no llamamos demasiado la atención, pero igual tratamos de no pasar mucho tiempo cuando filmamos en una locación en exterior. Y es de poquito a poco, o sea, uno nunca puede ver la montaña porque sería gigantesca. A veces no tienes control físico de las locaciones y tienes que recurrir también a la postproducción en la computadora para quitar elementos en el fondo, otros, añadir otros que necesitas. O sea que la gente que pasa en el fondo también tienes que de alguna manera trabajar con eso, y a veces no te conviene que pase una persona y pones a otra. O sea, es una película que también el proceso de filmación se demora mucho por la postproducción, por el tiempo que inviertes en la edición, en ese sentido. Miguel, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué proyectos tienes entre manos? Cuéntame. Ahora estoy terminando mi segunda novela, que es una novela también de ciencia ficción que se desarrolla en un universo distópico que es un rascacielos que se ha construido. El mundo se ha llenado de agua y no se explica nunca realmente, pero bueno, es como todas esas personas que viven en ese rascacielos de alguna manera regresan a la comunidad primitiva. Se llama La Isla Vertical. Ahora recientemente se publicó el primer capítulo en la revista Hipermedia. Y también estoy trabajando en un documental con mi compañera Lynn Cruz, que es un documental sobre, de alguna manera, el making de la película de Corazón Azul. Ese es los 2 proyectos en los que estoy trabajando ahora mismo. ¿Y cuál es tu meta como profesional, como director? Eso que tú dices, ay, ojalá yo pudiera conseguir esto, o me gustaría, no sé, grabar con tal persona o con tal artista, tengo que contar esta historia. ¿Cuáles son tus metas profesionales? Yo siempre me ha interesado un cine incómodo, o sea, desde la adolescencia el cine que me atrajo siempre era un cine incómodo, y he podido hacerlo hasta el momento. Lo que me he tenido que demorar y he tenido que invertir en tiempo, lo que no tengo en presupuesto, pero al final trabajar en digital y tener conocimientos de postproducción siempre te logras lo que quieres. Lo que pasa es que hay que a veces demorarse, pero he tenido en ese sentido una libertad que realmente no me puedo quejar, porque he hecho las películas que he querido hacer siempre. Y para ti, ¿qué tiene que tener una película para que sea buena? En plan, tú dices, para que una película me enganche, para que sea buena, o algo de lo que estoy orgulloso, para mostrar al público, tiene que tener estas características. ¿Cuáles son? A mí siempre me ha interesado el cine. Mientras más capacidad de interpretación pueda generar ese cine, para mí es o sea, porque a mí las películas que me gustan las veo una y otra vez, y depende de la etapa en la vida que uno la vea, te hablan de forma distinta. Entonces, para mí eso siempre es lo principal, lo que yo busco cuando estoy creando el guión de la película, cómo se puede ramificar esto para que se interprete de distintas maneras, siendo a la vez un cine incómodo. O sea, tienes que generar una sensación visceral en el espectador. Para mí eso siempre es lo principal, pero que no sea, que ese siempre es el gran peligro, que cuando uno hace cine político, muchas veces el público va a ver esa película para reafirmar una postura que ya tiene sobre ese tema, pero no para entrar en un debate consigo mismo. Y entonces es un cine, digo yo, siempre lo describo como todo, contra todas las banderas. O sea, siempre me han interesado los personajes inadaptados, porque a través de ellos puedes tener una visión muy crítica de la sociedad. Y entonces eso siempre ha sido, de alguna manera, lo que ha condicionado el cine, todos esos elementos, las interpretaciones múltiples y un cine realmente incómodo, que no se puede hacer. Sí, no, y además eso que tú dices es verdad, que uno puede ver una película en diferentes momentos de su vida y te parece completamente diferente, porque tú estás viviendo en realidad diferente, entonces tu percepción también lo es. ¿Cuál es tu película favorita? Esa película que ves una y otra vez, y algunos directores que te parezcan sumamente buenos. Bueno, yo descubrí a Andrei Tarkovsky cuando tenía 17 años en la Cinemateca, y Solaris es una película que a cada rato vuelvo a ver. Solaris de Andrei Tarkovsky del año 72. También el cine de David Lynch, Antonioni también lo revisito muchas veces. El Desierto Rojo, La Noche, El Eclipse, son películas que me gustan mucho. David Lynch también me gusta mucho. Mulholland Drive la he visto también muchas veces. Y bueno, la animación japonesa fue mi primera escuela de cine. Las películas de Ghost in the Shell, las 2 primeras sobre todo, son películas que también a cada rato veo de nuevo.
Mira tú, y ese contacto con este mundo, ¿cómo se dio? ¿Tú desde pequeñito estuviste interesado en tu familia? ¿Alguien como que te dio ese empujón? ¿Cómo fue? Eso es muy curioso porque la animación japonesa fue mi primera escuela de cine y bueno, en Cuba teníamos animación cubana, animación soviética de Europa del Mm. Este y de Estados Unidos y sin embargo la animación japonesa era con la que tenía una conexión siempre muy fuerte. Por eso te digo que a veces el gusto de uno y la sensibilidad es genético, no va más allá del entorno donde crezca o donde nace, o sea, no tiene nada que ver con eso, simplemente tienes una conexión. Quizás también porque el dibujo animado japonés, Japón es una isla y el océano es muy importante, el mar es muy importante en el dibujo animado japonés también. Los japoneses son muy nacionalistas y el holocausto siempre está muy presente y en Cuba, aunque no vivimos un holocausto nuclear, pues de alguna manera también estábamos a partir de la crisis de octubre, todo ese imaginario está ahí también de alguna manera. No sé por qué podría Mira tú, decirte, pero... ¿aprendiste japonés algo? ¿Sabes decir algo en japonés? ¿Eh? ¿Sabes decir algo en japonés? ¿Tú aprendiste un poquito de No, japonés? no. Reconozco algunas palabras, pero no sé nada de japonés. Bueno, a ver, es que está complicado eso, es otro alfabeto. Te quiero preguntar por tus fuentes de inspiración. ¿Qué te inspira a crear una historia? Siempre son imágenes que vienen de los sueños. O sea, desde mi primer cortometraje cuando era adolescente, siempre eran imágenes o sensaciones que en los sueños nunca es de día o de noche. O sea, siempre la luz es una luz nublada, es una especie de limbo. Y a partir de eso tú lo desarrollas y construyes historias, pero siempre trato de estar en un diálogo con el subconsciente lo más posible, porque yo creo que el momento de racionalizar viene ya después en la edición o cuando estás escribiendo el guión, pero la experiencia sensorial para mí es muy importante cuando la sientes en el sueño, entonces te vuelcas a escribirlo lo más rápido posible, entonces empiezas a construir a partir de eso, siempre en el caso mío. Para elegir a los personajes que estén en tus películas, en tus historias, ¿qué patrón tú sigues? En plan, tú cuando creas un personaje ya te lo estás imaginando cómo es, entonces tú buscas esas características, o hay veces que te ha pasado que una persona, un artista, ha venido a ti y no era la idea que tú tenías como personaje, pero te ha cambiado completamente la perspectiva que tú tenías de ese personaje y dices, sí, lo encontré. Es una mezcla de las dos cosas. A veces escribes un personaje ya pensando en un actor, pero a veces conoces a una persona que no es ni siquiera actor profesional y dices, esta persona es ideal para hacer un personaje con esta persona. Y, o sea, es una mezcla de las dos cosas. Pero siempre lo mejor, por supuesto, es cuando tú conoces al actor y escribes ya una escena para el actor, como fue el caso, por ejemplo, de Fernando Pérez, que tiene un papel el director de cine Fernando Pérez, que tiene un papel en esta película y lo escribí pensando en él. También Aramis Delgado, que es un actor muy conocido en Cuba, había escrito ya las escenas pensando en él. Eso siempre es una maravilla cuando sucede porque ya conoces al actor y vas pensando en él. Y luego hay muchas personas en Corazón Azul que no son actores profesionales, que sin embargo también escribes pensando en ellos una vez que los conoces. Y luego también improvisas. Me gustan mucho los actores que tienen la capacidad de improvisar y después a partir de la improvisación escribes diálogos y terminan en la escena también. ¿Y qué opinas del periodismo, no, del cine independiente en Cuba? ¿Tú lo sigues? ¿Te gusta? ¿Cómo es tu relación con el cine independiente en Cuba actualmente? Bueno, para mí realmente, con la excepción de, digamos, Fernando Pérez, el cine independiente cubano es la mayor cantidad de cine que se está haciendo, porque la producción del ICAI institucional realmente está haciendo 2 o 3 películas al año. Y la mayor cantidad de cine se está haciendo el cine independiente, en formato independiente. Aunque a veces los niveles de independencia varían, ¿no? O sea, hay independencia, digamos, como el caso mío o de Jorge Molina, que son los cineastas que sí trabajamos al margen de las instituciones, hay otros que trabajan con colaboraciones de instituciones cubanas. Entonces, pero para mí es el cine más independiente, más interesante que se está haciendo ahora es el independiente. Son las películas de Alejandro Alonso, que es un director que me interesa mucho. Sí, pero en general es el cine, yo lo veo todo el cine cubano que se hace, sea independiente o institucional, lo veo todo porque es una manera de ver los actores, qué está sucediendo. Hay muchos directores cubanos que se niegan a ver el cine cubano, sobre todo cuando es del ICAI, pero yo trato de verlo todo. Claro que sí. Nosotros leímos que tú organizas como pequeños encuentros en tu casa para las personas que están interesadas vayan y vean tus producciones, que se debata sobre eso. ¿Cómo lo organizas y cómo son estos encuentros y cómo se viven? Bueno, lo estamos haciendo ya desde hace 8 meses, proyecciones para Corazón Azul en la sala de la casa, para no más de 5 personas, porque por la pandemia no es lo ideal, pero sabiendo que son películas que no se van a poner en el país en ningún momento, pues es la única manera
de compartirlas, ¿no? Porque está bien que se vean fuera de Cuba, pero también lo ideal es que lo puedan ver las personas en tu país. Y entonces esta ha sido la única manera, porque con el documental Nadie, nosotros tratamos de ponerlo en una galería privada, la Casa Galería El Círculo, en el 2017, y tuvimos una redada policial para un espacio donde no cabían más de 30 personas, una cosa ridícula, absurda, pero entonces lo que hacemos es no publicitarlo en las redes, o sea, invitamos a las personas por individual y se hace en la casa sin ninguna publicidad de ningún tipo. Y ha sido la manera en que hemos podido hacerlo religiosamente todos los domingos a las 2 de la tarde. Tú en un programa de televisión cubana, una vez, hace tiempo ya dijiste que tú no buscabas complacer a nadie, por supuesto, con tus producciones, que tú escribías tus historias y hacías tus historias para ti. ¿Sigues defendiendo esa idea? Bueno, sí, o sea, realmente yo siempre he pensado que yo veo el cine como la literatura, o sea, con la misma libertad, la manera, el enfoque mío hacia el cine es el mismo de la literatura, que tú tienes una idea y simplemente la escribes, o sea, poder filmar con esa libertad es un reto, por supuesto, y solo es posible cuando trabajas con muy pocas personas. Pero esa ha sido siempre la meta, o sea, de alguna manera poder sacar tu subconsciente y volcarlo sobre la pantalla de cine y contar sobre todo lo más posible con imágenes, porque a veces, muchas veces, se da mucho en el cine de guionistas, ¿no? Que guionistas que terminan dirigiendo sus películas y lo que hacen es una ilustración en imágenes de ese guión. Pero a mí me interesa sobre todo contar con imágenes más allá de lo que puedan decir los personajes verbalmente, saber contar con imágenes y crear sensaciones con imágenes para mí de alguna manera lo que me motiva, y bueno, todo esto linkeado a lo que te había hablado antes, de un cine realmente incómodo, que cuestione la realidad, o sea, para mí el cine independiente tiene que cuestionar la realidad y no como realismo, porque hay un director de cine que decía, nunca hagas una película sobre un tema político que ames o odies, si no se convierte en propaganda, solo hazlo si existen suficientes contradicciones en los personajes, y eso yo siempre lo que busco, ¿no? En la historia y que estoy contando, en el tema y en los personajes. Dedicaste al poeta Rafael Alcides, otro censurado en Cuba, la película Nadie, que además fue una película por la que te censuraron y te persiguieron muchísimo. ¿Qué aprendiste de Alcides y qué significó esta película para ti? Bueno, Alcides es una persona que yo conocía desde niño porque estaba casado con mi prima, Regina Coyula, y entonces Alcides siempre me llamó muchísimo la atención. Bueno, primero por su literatura, que descubrí a los 16 años, que me leí el libro Nadie, un libro de poemas que fue censurado en los años 70 y después fue finalmente editado en el 93, pero fue atacado de nihilista. Y entonces Alcides siempre me llamó la atención, además de la obra, por su capacidad de ser honesto, o sea, de ser un gran conversador, primero que nada, o sea, era una persona que tenía una capacidad de comunicación verbal tremenda. En ese sentido fue un documental que fue una excepción en mi carrera porque a mí siempre el documental este llamado de cabeza parlante, de una persona hablando, nunca me interesó, pero cuando tienes un interlocutor como Alcides, es increíble, o sea, tiene que ser eso, y de alguna manera era el testamento de Alcides, pienso yo, porque ya estaba enfermo cuando empieza el documental. Y entonces era eso, o sea, era tratar de contar su perspectiva sobre la Revolución Cubana. Yo describo siempre la película que es como una historia de amor entre dos hombres y una mujer. O sea, los dos hombres son Rafael Alcides y Fidel Castro, y la mujer sería la Revolución Cubana, que de alguna manera también fue de Alcides en un momento y después Fidel la secuestró. Era un poco la idea en lo que está estructurado el documental, que fue a partir de 40 horas de entrevista que durante un año le hice a Alcides, porque en aquel momento yo había tenido una fractura y no podía caminar mucho, y entonces dije, bueno, voy a hacer una película que básicamente pueda hacer desde la casa, y entonces eso fue el origen de esa entrevista. Que después se estiró hace un año y comenzó como una serie web de capítulos muy cortos, de 4 o 5 minutos, con entrevistas al CIDE, y ya después, bueno, creció a un largometraje. Pero la idea principal y lo que me atrajo a hacer el documental era la personalidad del CIDE, que es una persona que, habiendo creído en la revolución, no dudaba en admitir el desencanto, y sobre todo delante de una cámara, con una honestidad tremenda, porque hay muchas personas de su generación que pueden admitir esto en privado, pero no delante de una cámara. Y entonces también esas contradicciones de Alcides, de que Alcides siga creyendo en el socialismo y considera que Fidel traicionó los ideales de la revolución, también lo convertía en un disidente que me interesaba mucho, porque no era el disidente habitual de que odio el comunismo, simplemente había una persona con contradicciones muy serias, y eso es siempre lo que me ha llamado la atención en los personajes, ¿no? Que existan esas contradicciones.
¿Cuánto tiempo tú le dedicas a tu carrera, a tu profesión, a crear historias? Yo siempre, yo vivo para eso, o sea, yo estoy pensando en cómo realizo todas las disciplinas, fotografía, edición, sonido, de alguna manera siempre estoy pensando en la película y siempre estoy haciendo anotaciones, a veces en físico y otras mentales, de qué se le puede añadir. A veces me despierto por la noche pensando en un plano y tengo que hacer una nota para no olvidarme al día siguiente. O sea, tienes que vivir para eso y tienes que renunciar a vivir una vida normal. O sea, yo cada centavo me lo gasto en hacer películas. Para eso no voy ni al restaurante ni a nada, simplemente me concentro en eso. O sea, vives para eso realmente. ¿Qué significa para ti los premios? Que te reconozcan tu trabajo. Bueno, eso es muy bueno porque quiere decir que a alguien le gustó la película y eso de alguna manera te da fuerzas para seguir, sobre todo, pero el mejor premio este ha sido el premio de Guadalajara, sobre todo porque es un premio metálico que te permite, de hecho, seguir trabajando. Es una cosa muy práctica que es la realidad, porque yo realmente me gano la vida dando clases sobre cine fuera de Cuba, porque no puedo dar clases en la Universidad de La Habana, tengo que dar clases y conferencias en otros espacios fuera de Cuba. Y esto, por supuesto, es muy bueno para poder seguir, definitivamente. Ujú. ¿Qué consejo tú le darías a los jóvenes que como tú quieren abrirse paso en el mundo del cine independiente? Bueno, yo siempre he dicho, contra todos los pronósticos, que a mí también me lo decían, porque yo, por ejemplo, estoy trabajando con una cámara que es considerada obsoleta dentro de cualquier estatus profesional hoy en día, una cámara de 15 años. La computadora también es muy antigua y a veces se demora muchísimo haciendo los renders de los efectos especiales, pero para mí el cine va más allá de la cantidad de píxeles, es simplemente cómo tú encuadras, cómo muevas a los actores en el plano, cómo iluminas. Eso para mí es lo que es el lenguaje cinematográfico, no la cantidad de píxeles que tenga la cámara. Y eso lo puedes lograr en ese sentido. Yo he visto gente que ha filmado películas en una cámara de VHS hace 15 o 20 años que son más cinematográficas que una producción de Hollywood que está filmada sin imaginación ninguna en los encuadres, sin imaginación ninguna en la manera de contar con imágenes. O sea, para mí eso es lo fundamental. O sea, a mí antes de hacer cine yo dibujaba cómics, entonces eso siempre fue un buen entrenamiento para pensar en imágenes, ¿no? Y ese siempre ha sido el precepto, ¿no? Hacer en el cine independiente lo que no se puede hacer dentro de la industria. Ese es precisamente el sentido del cine independiente, ¿no? Contar las historias que no se pueden contar de otra manera. Muchas gracias, Miguel Coyula, por tu tiempo, por estar aquí en Diario de Cuba y gracias por las historias que sin duda van más allá de píxeles, como tú lo comentabas. Te dejo los micrófonos abiertos para que te despidas de la audiencia de Diario de Cuba, por si quieres decir algo. Bueno, un placer haber compartido, que hayan escuchado la entrevista y nada, muchas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Suerte con todo.